Si a usted le encargaran un niño pequeño para cuidar de él y en el transcurso del día ese pequeño sufre un daño, se toma por descuido. Descuidar es omitir la obligación que se debe tener con respecto a una persona o a una cosa. Si el Señor nos concede sus gracias capacitantes, veamos el tema, el descuido de la mortificación. Veamos el tema, el descuido de la mortificación. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1, haced morir. 2, la permanencia del pecado. 3, el descuido. Entremos a nuestro primer encabezado, que es haced morir. Nuestro primer encabezado es haced morir. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, afecto desordenado, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. De conformidad a esto que acabamos de leer, ¿cuál es el deber? El deber es hacer morir. ¿Qué es lo que se debe hacer morir? Vuestros miembros que están sobre la tierra. De acuerdo a este pasaje escritural, ¿cuáles son esos miembros? Lo explica el mismo pasaje. Fornicación, inmundicia, afecto desordenado, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. ¿A quién se dirige el apóstol en el deber prescrito? A aquellos que habían resucitado con Cristo. Versículo 1, lo leímos hace un momento. A aquellos que habían muerto con Él, en el versículo 3. A aquellos cuya vida era Cristo y que aparecerán con Él en gloria. Versículo 4. Entonces, de esto podemos obtener un principio escritural. Y es que todos los creyentes, incluidos los más excelentes, que son regenerados, estos de los que estamos hablando, ya son justificados, que ya no se encuentran bajo el poder condenatorio del pecado, ya están libres del poder condenatorio del pecado. A pesar de todo eso, deben ocuparse todos sus días de mortificar el poder inmanente del pecado. El pecado no será echado fuera del creyente en la regeneración. El pecado ha de permanecer en la esencia de la constitución del regenerado, pues inmanente se refiere a que algo pertenece a la esencia de ese ser. Así como físicamente los sistemas orgánicos son parte del cuerpo, así el pecado continúa siendo parte de la esencia del regenerado. De ahí que al establecerse como una realidad se otorgue el deber de hacer morir. El término griego que corresponde a hacer morir es necro. Este término literalmente significa amortiguar y poner a la muerte, y nos otorga la idea de subyugar. Alguna versión antigua incluso traduce como amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Amortiguar significa dejar como muerto. Es hacer menos vivo, es hacer menos eficaz o violenta alguna cosa. Es como la idea de moderar o atenuar con fuerza. De ahí que un amortiguador es un mecanismo para absorber y atenuar los golpes bruscos. Es decir, le quita lo brusco y en ese sentido suaviza el impacto, quitándole la eficacia o la violencia que generaría si no tuviera dicho mecanismo. La palabra necro para nosotros es conocida para cuando se dice que una parte del cuerpo ha sufrido un daño tan severo que ya no tiene remedio. ¿Y qué decimos? Se necrosó o se gangrenó. Es decir, aún estando en el cuerpo, ese miembro sufrió muerte.
Ya ven que esa parte del cuerpo que se necrosa se hace negra y muchas veces tiene que ser cercenado o amputado. Incluso la muerte de una parte del cuerpo humano precisamente se le dice mortificación. Esa palabra para nuestro idioma se parece también al examen que se le hace a los cadáveres, que se dice necropsia. El pastor puritano John Owen nos explica ese haced morir. Cito: haced morir, haced de ello vuestra labor diaria. Estad siempre en ello mientras viváis. No ceséis un solo día de esta obra. Estad matando al pecado, o él estará matándoos a vosotros. El haber muerto con Cristo virtualmente y el haber sido vivificados con él no os excusará de esta obra. Fin de la cita. Esta es la labor de los regenerados. Esta es la labor de los creyentes. La mortificación. El amortiguad el poder del pecado por el Espíritu es la labor constante del verdadero creyente. Es una labor de todos los días. El pastor puritano nos dice que si no estamos matando al pecado, él nos estará matando a nosotros. El pecado nos estará matando a nosotros si no le estamos matando a nosotros a él. Es una realidad que los verdaderos creyentes han muerto con Cristo. Los regenerados han muerto con Cristo. Y también es una realidad que han sido vivificados juntamente con Él. Pero esta realidad no es una excusa para no realizar esta obra. Sí o sí se debe hacer morir los miembros que están en nosotros. El pastor puritano John Owen nos ayuda con lo siguiente. Cito: y nuestro Salvador nos dice cómo trata a su Padre con toda rama en el que Él lleva fruto. Toda rama verdadera y viva, la limpia para que lleve más fruto, como enseña Juan 15:2. La poda, y no por un día o dos, sino mientras sea una rama en este mundo. Y el apóstol os dice cuál era su práctica. En 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo hago, dice él, a diario. Es la labor de mi vida. No la omito. Este es mi negocio. Y si esta era la labor y negocio de Pablo, quien fue tan incomparablemente exaltado en gracia, revelaciones, disfrutes, privilegios, consolaciones por encima de la medida ordinaria de los creyentes, ¿dónde podríamos fundar una posible exención de esta obra y deber mientras estemos en este mundo? Fin de la cita. Los regenerados, los verdaderos creyentes, no tienen ningún argumento favorable para exentarse del deber de mortificar el pecado. Nuestro mismo Señor nos revela que su Padre limpia a los que son suyos para que lleven más fruto. Lamentablemente, algunos leen la poda del Padre para traer más fruto y con un entendimiento muy al estilo todavía pentecostalista o del pentecostalismo, afirman que ese efecto es traer más personas al lugar de reunión. Pero noten que no se trata de eso. Noten que esa poda es una labor diaria, es una limpieza continua. Así trata el Señor con todas y cada una de sus ramas, y no es opcional. Y tampoco es esporádica, sino constante. Esa poda es la santificación del regenerado en la mortificación del pecado, para que lleve más fruto. Más frutos son más operaciones del Espíritu en ese regenerado. Tal es la labor que realiza el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que utiliza una metáfora para afirmarnos la constancia de este deber. Y dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si el apóstol, que había recibido tanta gracia, tanto disfrute, tanto entendimiento, realizaba esta mortificación y lo hacía su deber y su negocio, ¿por qué no lo habríamos de realizar nosotros? Noten que el apóstol no confiaba en que había recibido dones extraordinarios como para descuidar y omitir el deber. Noten que son cosas aparte.
Que el apóstol hubiera sido dotado con dones milagrosos y de sanidades no lo hacía una excepción a la regla. Es decir, tomó como su deber cristiano mortificar el pecado, haciendo morir y golpeando su cuerpo. Vamos a ver de qué se trata ese golpear el cuerpo. Porque las falsas mortificaciones han tomado esas palabras de forma literalista y entonces golpean su cuerpo físico y le dan duros tratos. Y tratan duramente el cuerpo físico con fines de purificación. O algunos con fines de castigar el pecado. El punto es que lastiman su cuerpo para, según ellos, restarle efectividad al pecado. Pero vamos a suponer un caso. Que un ladrón, al mirarse en una situación de mortificación, bajo esa premisa de golpear su cuerpo, entonces determine amputarse la mano. Y una vez que lo haga, descubrirá que el pecado no radica en su mano. Su mano solo era el instrumento para su pecado. Pero el pecado continúa en la esencia de su ser. Por más duro que haya tratado su cuerpo físico, no logró mortificar el deseo de poseer la propiedad del otro. Sigue anhelando el hurto. Sigue anhelando el latrocinio. Ese pecado permanece en ese individuo, aunque ya no tenga el instrumento con el que lo llevó a cabo. Esa mortificación o falsa mortificación es distinta de la de aquellos que se lesionan por actos suicidas. El suicida es uno que quiere hacerse daño para, según, acabar con sus sufrimientos. Pero este es otra cosa. Ese que va y trata duro su cuerpo es otra cosa. ¿Por qué? Porque el que trata duro o le da duros tratos al cuerpo físico pretende purificarse o castigar el pecado, según él o ella. Y en ese sentido se diferencia del suicida. Pero aún así, esa es una falsa mortificación del pecado. El golpear el cuerpo del que nos habla el apóstol es la debida mortificación del pecado por el Espíritu. El apóstol, no crean que se levantaba a golpear físicamente su cuerpo. El apóstol hablaba de golpear el cuerpo del pecado. El apóstol está haciendo una referencia al deber de mortificar el pecado. Está empleando una metáfora. En ese sentido, el creyente no debe aplicarse castigo físico para procurar subyugar el pecado. En algunos lugares, no sé de dónde lo hayan sacado, seguramente de alguna corriente por allí medio del catolicismo romano, algún predicador llegaba a recomendarle a sus oyentes para mortificar el pecado, según esto. Cuando experimentes el poder de la lujuria, ve a bañarte con agua fría, como para procurar subyugar el pecado. Pero decimos, esa es falsa mortificación. Pero lo que está ocurriendo con el apóstol al decirnos que es necesario golpear el cuerpo o que su negocio es golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es hacer una metáfora de la permanencia del pecado en el creyente. Aunque sí vemos a través de las narraciones de la Escritura que el apóstol Pablo muchas veces recibió un duro trato del cuerpo. Pero ese sufrimiento físico fue aplicado por otros y de ninguna manera era la mortificación del pecado. En 2 Corintios 11, 24 al 26 nos habla de las veces que el apóstol fue azotado, fue puesto a la vara, una vez apedreado y una vez naufragó. La vez que lo apedrearon, lo dieron por muerto. No sé si a usted le han
arrojado algún objeto pesado de tal manera que le haya verdaderamente a usted impreso una marca. El ser apedreado es algo que duele. Y no crean que los judíos agarraban gravilla, ¿eh? Los judíos agarraban piedras, una que le cupiera en la mano, y apedrearon al apóstol. Esos sufrimientos no eran autoimpuestos. El apóstol no les decía, castíguenme, no. Sino que en su labor apostólica, como designio divino, había recibido un grado superior de abnegación y sufrimiento como aquel que va al frente y recibe los golpes. Pero de ninguna manera él se aplicaba a esos sufrimientos. El Señor le concedía gracia para soportar esos sufrimientos aplicados por otros a él. Pero él no tomó eso como la mortificación del pecado. De tal manera que el apóstol, al hablar de golpear su cuerpo, no podía referirse a su sufrimiento físico, sino que cumplía su labor al mortificar el pecado. Y si el apóstol, siendo superior a cualquiera de nosotros, que había recibido tanta luz, tanto entendimiento, tanta revelación de los misterios de Dios, tanta gracia en la predicación de la palabra, y aún así cumplía su deber, ¿no deberíamos nosotros cumplir nuestro deber y hacer morir nuestros miembros que están sobre la tierra? Los miembros que están sobre la tierra, reitero, nos lo explica el propio pasaje, diciéndonos claramente que las obras del pecado son esos miembros que están sobre la tierra. Esto se dice así debido a la permanencia del pecado en el creyente. Pero para eso, pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar la permanencia del pecado. Nuestro segundo encabezado es la permanencia del pecado. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:16. Por lo cual, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Todo verdadero creyente necesita una continua renovación del hombre interior. Este hombre interior que se puede renovar es el principio de vida espiritual implantado en la regeneración. Esta renovación no pertenece a todo el ser del hombre, sino exclusivamente al principio de vida. El hombre espiritual posee dos principios actuantes, digamos, dentro de él. Es el principio permanente u operativo del pecado, ese es uno, y el principio de vida espiritual, dos. Y solo y únicamente el principio de vida, mediante las operaciones del espíritu, se renueva. Es así que se compara o se hace un versus con el hombre exterior. El hombre exterior es el cuerpo físico y este no se renueva. Al contrario, ustedes mismos son testigos en sus mismos cuerpos de que no se renueva ese cuerpo, sino que envejece y disminuye en sus capacidades. Como ejemplo de eso lo vemos en la memoria. ¿Cómo es la memoria? Bueno, de niños esa memoria comienza a nutrirse. De jóvenes es una gran herramienta. Y luego, poco a poco, la memoria va perdiendo capacidad. Es decir, es un ejemplo de que las capacidades van disminuyendo y que el hombre exterior no se renueva. Pero el hombre interior, por las operaciones del espíritu en el regenerado, se renueva constantemente. Y por las operaciones de la renovación del hombre interior, que es el principio de vida espiritual, se le resta eficacia a la permanencia del pecado en el creyente. Entonces, el pecado que mora en el creyente siempre permanece mientras estemos en este mundo. Por tanto, siempre ha de ser mortificado. Mientras estemos en este mundo, el pecado permanecerá en el creyente. Fijen eso en su mente. Mientras estemos en este mundo, no habrá aniquilación del pecado en nosotros. Si esto es así, si el pecado permanecerá en el creyente, entonces hay razón suficiente para mortificarle.
Algunos teóricos han planteado la posibilidad de ser librados de esa permanencia del pecado como una mera posibilidad. Desde siglos atrás se comenzó a teorizar sobre la posibilidad de estar por encima del bien y del mal. Cuando digo teóricos no me estoy refiriendo a teólogos, estoy hablando de autores que teorizan sobre estas cosas. En la actualidad esas ideas hallaron buen recibimiento en el nihilismo y en el determinismo. Estos teorizan no conocer la diferencia entre el bien y el mal. Pero observen, no vamos a explicar en qué consiste eso, simplemente vamos a hablar del efecto. Porque si no hay diferencia entre el bien y el mal, entonces no hay diferencia entre la ley moral y el quebrantamiento de sus leyes. El resultado de teorizar de esa forma es descender a formas de vida sumamente perversas y pecaminosas. Porque ¿por qué alguien no querría hacer diferencia entre el bien y el mal? Para que su conducta no sea tachada de inmoral. Pues en todo caso no hay bien que pueda contrarrestar el mal y por lo tanto las acciones en vez de ser morales llegan a ser simples conductas, lo cual es moralmente imposible. Otros han encontrado un nuevo camino hacia esas teorías y niegan el pecado original e inmanente. Por un lado, unos niegan que el hombre haya caído. Y si se niega que el hombre ha caído, ¿cuál es la consecuencia inmediata de eso? Se hace mentiroso a Dios. Pues asumen el argumento del maligno, afirmando que han alcanzado el conocimiento del bien y del mal. ¿De dónde sacamos eso? El maligno se acercó con nuestros primeros padres y les dijo que el día que comieren de ese árbol tendrían el conocimiento. Y entonces estos han afirmado que ya alcanzaron ese conocimiento. Otros que, según si aceptan la caída, argumentan que en la regeneración se aniquila por completo la presencia del pecado. Pero si esto fuera así, ¿por qué la Escritura le otorgaría tantas advertencias al creyente contra el pecado? Si el pecado ya hubiera sido aniquilado por completo en la regeneración, entonces, ¿por qué razón el apóstol nos prescribiría el deber de mortificar el pecado residual? Es evidente entonces que el pecado continúa siendo parte esencial del creyente. El pecado es una parte constitutiva y esencial de toda criatura. Y cuando el Señor regenera a un individuo, de entre ellos, el pecado continúa siendo esencial a ese ser humano, aunque haya sido regenerado. No se vayan a perder aquí. Este individuo ya no está bajo el dominio del pecado. Este regenerado ya no se encuentra bajo la condenación del pecado. Este regenerado ya no vive para servir al pecado. Pero el pecado continuará formando parte de su ser. ¿Logran advertir la diferencia? En otras palabras, el pecado continuará formando parte esencial de nosotros mientras estemos en este mundo. En ese sentido, el pastor puritano John Owen nos dice lo siguiente, cito, pero nosotros, que no osamos ser más sabios más allá de lo que está escrito, ni gloriarnos en líneas ajenas de lo que Dios no ha hecho por nosotros, decimos que el pecado que mora en nosotros vive en alguna medida y grado mientras estemos en este mundo. No nos atrevemos a hablar como si ya hubiésemos alcanzado o ya fuésemos perfectos. Nuestro hombre interior ha de ser renovado de día en día mientras estemos aquí, como enseña 2 Corintios 4:16. Y conforme se renueva lo nuevo, así son quebrantados y decaen lo viejo y lo antiguo. Termina la cita. Mientras estemos en este mundo, el pecado continuará morando o habitando en los verdaderos creyentes. El pecado permanecerá en los regenerados. De otra manera, estaríamos hablando que ya somos perfectos. Entonces, ya alcanzamos la perfección absoluta.
lo cual no nos atreveríamos a afirmar como expresa el puritano. De ahí que por la permanencia del pecado en los verdaderos creyentes hay una oscuridad en cuanto al conocimiento de Dios. El verdadero creyente, el que ha sido verdaderamente regenerado, anhela el conocimiento de Dios. Sin embargo, su conocimiento se ve ensombrecido por la presencia y permanencia del pecado en él. Mientras estemos aquí, ¿qué dice la Escritura? Conocemos en parte. Eso lo dice primero a los Corintios 3:12. Esto nos lleva a pensar que entonces hay una oscuridad remanente. Y esa oscuridad remanente que está en nosotros es la que gradualmente va siendo removida. A eso también se refiere la renovación. Y ese conocimiento gradual es lo que se nos ordena en 2 de Pedro 3:18. El crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos imprime un deber. Se nos ordena crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos ordenaría eso? Porque no somos perfectos. De otra manera, se diría que los regenerados ya cuentan con toda la gracia y tienen toda la revelación en el conocimiento y los misterios de Dios. Pero no dice eso, sino que claramente se expresa, crezcan en el conocimiento. Y si nos está diciendo que crezcamos, entonces, por lo tanto, nos está otorgando evidencia que el creyente aún no es perfecto, ni en gracia ni en conocimiento. Esta permanencia del pecado en el verdadero creyente es lo que se conoce como la pugna entre la carne contra el espíritu. Hay una oposición de la carne contra el espíritu. Esa oposición es esa pugna. Y como ya se nos ha dicho, no es una pelea de poder a poder. A ver quién puede más. No. Aunque ciertamente prevalecerá aquel principio que sea alimentado. Sin embargo, la carne ha sido herida de muerte. Recibió un golpe o puñalada mortal. Y aún en esta condición moribunda, se opone a lo espiritual. Por lo tanto, aún somos defectuosos en nuestra obediencia al Señor. Y la palabra de Dios, hablando de esa permanencia del pecado en nosotros, nos afirma en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este pasaje de la Escritura se refiere a los creyentes, no se refiere a los incrédulos. Miren con qué claridad expresa la permanencia del pecado en los verdaderos creyentes. Reitero, esta verdad se dice no del incrédulo, sino del regenerado. Si hacemos una afirmación en sentido contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Si accedemos a tal engaño, la verdad no está en nosotros. Entonces, los verdaderos creyentes tenemos pecado. Los regenerados tenemos pecado. Y por lo tanto, deben mortificarle. ¿Por qué hay que mortificarle? Porque hay permanencia del pecado. En ese sentido, los creyentes tenemos un cuerpo de muerte, como enseña Romanos 7:24, de lo cual seremos librados hasta que en nosotros se manifieste la muerte de nuestros cuerpos, como también enseña Filipenses 3:21. Ese cuerpo de muerte es el cuerpo del que ya hemos hablado. No es el cuerpo literal. Cuerpo es una metáfora para darnos a entender la operatividad y permanencia del pecado en los creyentes. De ahí que en otra ocasión se hablaba de las obras del cuerpo o de las producciones de ese cuerpo. Ese cuerpo de muerte es el viejo hombre. La naturaleza carnal, la disposición al pecado, es el pecado que mora en nosotros. Y la vía para ser librados de ese cuerpo de muerte es por la muerte de nuestros cuerpos. Ahí sí, de nuestros cuerpos de carne y hueso y sangre y tejidos y órganos. Es decir, mientras el Señor nos conserve
en estos cuerpos, bajo estas condiciones y bajo esta economía, el pecado permanecerá en nosotros, y debido a que el pecado que mora en nosotros, entonces es que es nuestro deber estarle mortificando. Es nuestro deber restarle eficacia. Es nuestro deber restarle su influencia e impacto por el Espíritu. El pastor puritano John Owen nos dice en ese sentido, cito: ahora bien, siendo nuestro deber mortificar, estar matando el pecado mientras esté en nosotros, debemos estar en obra. Aquel a quien se le ha encomendado matar a un enemigo, si cesa de golpear antes de que el otro cese de vivir, no hace sino la mitad de su labor. Fin de la cita. Mortificar es como una encomienda de matar a un enemigo, pero digamos que ese encargo se trata de matarle a golpes. Es decir, se requiere un esfuerzo y una constancia. Golpear requiere un ejercicio. ¿Es cansado golpear? ¿Algún día ha intentado pegarle a un costal de box? Es pesado. Es cansado golpear. Lo que pretendo expresar es que la mortificación al pecado no es una muerte súbita. El encargo no es matar a ese enemigo dándole veneno o dándole un balazo. En nuestra metáfora sería como esperar que por un solo día que hubiéramos realizado el deber de mortificar eficazmente, se llega a concluir que con eso es suficiente para mortificar el pecado, que ya no hace falta más, pensando que usted ya le dio veneno y que el pecado morirá súbita y repentinamente. Se dice que en alguna época, hace algunas décadas, en algunos lugares de nuestro país, si un hombre retaba a otro a golpes, se podían poner ciertas reglas y se decía a mano limpia. Es decir, se aceptaba que la pelea con la condición de que no hubiera intervención de armas. El ejemplo es imperfecto, pero el punto es que no hay atajos para mortificar el pecado. Se le debe mortificar diariamente mientras estemos en esta vida. Pero si el creyente inicia golpeando y en algún punto se detiene y dice: pobrecito de mi enemigo, ya le di bien duro, voy a dejar que se recupere, en realidad solo ha hecho apenas la mitad. No solo es tratar de golpear al enemigo para tratar de controlarle. En ese caso no se trata de disuadir al enemigo. Disuadir al enemigo sería como darle una fuerte advertencia para que desista de continuar con su propósito, pero sin hacerle ningún daño. Pero la encomienda no es disuadirle, sino que la encomienda es golpearle hasta la muerte. Solo golpeándole hasta la muerte se hace el deber completo. Otra de las razones que tenemos para mortificar el pecado es debido a que el pecado no solo permanece todavía en nosotros, sino que sigue actuando. No solo está ahí, sino que actúa, sigue trabajando para producir las obras de la carne. El pecado no se detiene. Aún herido de muerte, este cuerpo de muerte continúa produciendo las obras de la carne. No para, no cesa. Tal vez el creyente negligentemente cesará de mortificarle, pero el cuerpo de muerte continuará produciendo lo que siempre ha producido, es decir, las obras de la carne. Recuerden que el pecado es sumamente sutil. El pecado que mora en nosotros es un hábil engañador, que cuando da la apariencia de no estar actuando es cuando es más peligroso. En ese sentido, el pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: cuando el pecado nos deja tranquilos, podemos dejar tranquilos al pecado. Mas así como el pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto, y sus aguas son casi siempre profundas cuando están serenas, así nuestros designios contra él han de ser siempre vigorosos en todo tiempo y en toda condición, aun donde hay menor sospecha. Fin de la cita. Miren, el pecado es como el mar. De pronto parece tranquilo, pero en sus profundidades habita una terrible violencia que no es perceptible en una vista superficial.
Y observen la ironía. El pecado nunca nos dejará tranquilos. El pecado nos acecha. ¿Qué es acechar? Acechar significa que mediante algún hábil engaño busca dañar al creyente, pues anda buscando la muerte de ese creyente. Y en ese sentido, la carne nunca nos dejará tranquilos. En ese sentido, el pecado nunca nos dejará tranquilos. Pero si acaso llegan a concluir que este puede dejarles tranquilos, entonces ustedes pueden dejarle tranquilo. Pues cuando nuestro pecado esté sereno, cuidado, porque es cuando es más peligroso. El pecado, al serenarse y no turbarnos durante unos días, puede hacernos creer que le hemos vencido. Y en realidad es cuando en sus profundidades está tramando un gran engaño para hacernos mayor daño del que nos ha causado anteriormente. Pero el pecado, decíamos, no solo permanece en nosotros, sino que la ley de los miembros que permanecen en la tierra, esa ley de los miembros, sigue rebelándose contra la ley de la mente, como enseña Romanos 7:23. Es decir, en el creyente se desarrolla un continuo estorbarse entre la carne y el espíritu. Esto solo ocurre en el creyente. Esto no ocurre en el incrédulo. Una vez más, el espíritu se toma por el Espíritu de Dios, donde opera en el creyente realmente mediante un principio de vida implantado. Mientras la carne es el pecado que mora en nosotros, es la permanencia del pecado en los regenerados. La carne está siempre en trabajo continuo. La carne codicia contra el espíritu, como enseña Gálatas 5:17. Es decir, la carne se opone a las operaciones y disposiciones del principio de vida espiritual. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Esto no significa que estos principios estén a la par de fuerza y capacidad. Eso no significa que la carne es tan fuerte como el espíritu. No es que le obstaculice como para impedir que el principio de vida sea anulado por completo. No, pero codicia en el sentido que todo deber espiritual es imperfecto, es incompleto y entorpecido. Y esta carne, al producir sus obras, que también es la concupiscencia, siempre está tentando y concibiendo pecado, como lo declara el apóstol en Santiago 1:14. Esto no surge de un agente distinto del creyente, no, sino que pertenece intrínsecamente al creyente, pues cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. La atracción se experimenta por lo que le resulta agradable o por lo que corresponde a su naturaleza. Esa atracción no es tanto como un imán, sino que esa atracción más bien se refiere a un ser arrastrado, a ser arrastrado, y nos arroja la idea como cuando algo o alguien se saca de un lugar expulsándole mediante un arrastre. Es casi como un arresto policíaco, que viene el policía y le va a arrastrar para llevarle. ¿Y qué va a pasar si no se deja? Va a traer refuerzos y tiene el propósito de vencerle. Algo así es esa atracción del pecado. Le arrastra hasta el pecado mismo. Es decir, que si no le mortifica, entonces le arrastra al pecado. La seducción es ser llevado a la trampa. El pecado tiende la trampa. Y por la propia atracción del creyente, para ese pecado le lleva a la trampa. En ese sentido, el pecado es un trampero. Se ha hecho experto en hacer trampas. No solo le pondrá una trampa, es un experto tendiendo trampas. Es un camino entrampado. Porque si no le seduce con esa trampa, entonces adelante ya le tiene lista otra trampa.
Y entonces la seducción es ser cebado. Le pone lo que sabe que le llamará su atención. A los peces les atrae un cebo. Se le deja a la vista algo que le atrae. Y una vez cerca, él solito se abalanzará para obtener el cebo. Y no sabe que será enganchado y será su fin, será su muerte. De ahí que aún hasta popularmente se diga, ¿verdad? El pez por la boca muere. El pecado una y otra vez pone cebos. Le pone lo que le agrada. Cada uno con respecto a sus propias inclinaciones y antigua naturaleza. Es como si unos cazadores quisieran atraer a un león con una ensalada de frutas y verduras. ¿Creen que lo van a lograr? Eso no corresponde con lo que le agrada a ese depredador. El cebo es algo con lo que se identifica. Le arrastra y en todo caso le va a poner carne. Porque corresponde a sus impulsos, corresponde a su instinto y el pecado coloca esos cebos que le atraen para engañarle al pecado. Pues en toda acción moral la carne siempre está inclinándose hacia el mal o impidiendo el bien o entorpeciendo al espíritu en la comunión con Dios. ¿Y ustedes pensaban que el enemigo más grande era el maligno? Y miren, el peor enemigo del regenerado no está fuera de él. El peor enemigo del regenerado está dentro de él y opera dentro de él. La carne se inclina hacia el mal. Y esa es la razón que el apóstol afirme. Lo malo que no quiero, eso hago. En Romanos 7:19. ¿Y de dónde proviene esto? Porque en mí, esto es, en mi carne, no mora cosa buena. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo, pero esto no significa que el apóstol viviera entregado a su pecado. Y ya cuando pecaba, entonces se autojustificaba diciendo, lo hice porque en mí no mora cosa buena. Los perversos leen eso y tuercen la verdad y se autojustifican en la entrega a sus más viles pecados. El apóstol ahí está declarando la realidad de la permanencia del pecado en el creyente. Y eso no es la justificación para tomar el nombre de cristiano y vivir como incrédulo. Pues el apóstol ya nos dijo que golpea al hombre viejo que aún habita en él, es decir, el cuerpo de pecado, que es llamado el cuerpo, es golpeado por el apóstol. Y el deber del apóstol es, prescrito para la iglesia, haced morir vuestros miembros que están sobre la tierra. Y lo que expresa en Romanos 7:19 es que aunque el pecado fue herido de muerte, continúa morando en los regenerados. Esa continuidad y permanencia se llama aquí la carne. En esa carne que es un principio de obratividad u operatividad del pecado. Ahí no mora el bien. Y no solo eso, sino que también ese principio obrativo y permanente del pecado que es la carne, estorba el bien. Podemos decir que es un principio estorbador del bien. Pues el apóstol dice, el bien que quisiera hacer, no lo hago. Otra vez, no que el apóstol viviera una vida de maldad y práctica del pecado, sino que aunque el principio de vida espiritual, con todas sus disposiciones se dirige a la santidad, esta carne o este principio operativo del pecado le estorba contaminando los más sagrados deberes. Es como si dijera, por la misma causa, o no lo hago como debiera, siendo todas mis cosas santas contaminadas por este pecado. Pues en Gálatas 5:17 también dice, la carne codicia contra el espíritu, de modo que no podéis hacer las cosas que quisierais. Las cosas que quiere el espíritu son el amor a Dios y afectos encendidos y devotos para el Señor, la obediencia a sus mandamientos y el celo por su palabra y su obra. Anhela la verdadera adoración y todo esto es estorbado por el pecado. No que no haga ninguna de esas cosas,
sino que se hacen estorbadas por el pecado que mora en el regenerado. Ese principio operativo llamado la carne, donde no mora el bien, descompone nuestro espíritu. Y por ello es llamado el pecado que tan fácilmente nos asedia. En Hebreos 12:1. Ese asediar es rodear. Y la figura es que es uno dispuesto para correr. Pero hay otro a su lado que le va a estorbar para correr. Le estorba de tal manera que le impide su carrera. Ese estorbador es un asediador. Le asedia, lo estorba. El pecado es asediador o estorbador, al punto que descompone los propósitos del principio de vida. Este pecado en el regenerado, recuerden, no estamos hablando del no regenerado. El no regenerado vive en y para su pecado. El no regenerado se encuentra bajo el dominio del pecado, pero el regenerado ya no se encuentra bajo el dominio del pecado, sino que en el regenerado hay una permanencia del pecado. Ese pecado contamina las obras que son dispuestas para Dios. El pecado en ese sentido es intrometido. Se mete aunque no sea convocado. Ahí está. Y estando ahí continúa su producción y corrompe las obras que son para Dios. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos, cito: de manera que el pecado está siempre actuando, siempre concibiendo, siempre seduciendo y tentando. ¿Quién puede decir que alguna vez tuvo algo que hacer con Dios o para Dios, que el pecado que mora en él no tuviese mano en corromper lo que hizo? Y este tráfico llevará él adelante en mayor o menor medida todos nuestros días. Sí, pues el pecado siempre ha de estar actuando. Si nosotros no estamos siempre mortificándolo, somos criaturas perdidas. Termina la cita. Si este pecado está siempre actuando, si este pecado siempre está seduciendo y tentando, si este pecado está siempre corrompiendo lo que los creyentes dedican al Señor, y si esta labor se llevara adelante todos nuestros días y no le mortificamos, somos criaturas perdidas. Es decir, si el pecado no es mortificado, se robustecerá a tal punto que será Él el que nos mate a nosotros y no nosotros a Él. Y se suponía que ese era nuestro deber. Y entonces fallamos y fracasamos en hacer debidamente el deber. Nos descuidamos. El deber prescrito es hacer morir el pecado. Es el deber de los creyentes darle muerte, amortiguarlo, mortificarlo, entregarle a la muerte. Y si dejamos el deber, si somos descuidados en el deber, entonces por nosotros mismos somos vencidos por el enemigo. Nosotros mismos le otorgamos ventaja para que nos venciera. Digo enemigo y usted está pensando en el maligno. No, aquí el enemigo es el pecado, que mora dentro del creyente. Si deja de mortificar, el pecado le vencerá. Si dejas de mortificar, el pecado te arruinará. Es una pugna. Y en esa pugna, mediante el Espíritu, es que se le ordena al regenerado que golpee el cuerpo hasta restarle su eficacia. Escuchen al pastor puritano John Owen, cito: aquel que se queda quieto y sufre que sus enemigos le doblen los golpes sin resistencia, indudablemente será vencido al final. Termina la cita. Si su deber es golpear el cuerpo, si su deber es quitarle su eficacia al pecado, si su deber es mortificar, y se supone que mediante el principio de vida espiritual se le concedió el poder de mortificarle, y usted se queda quieto y recibe todos los golpes y no hace nada y deja que su enemigo le doble todos los golpes que quiera, si no pone ninguna resistencia mediante el principio de vida, entonces al final será vencido. Por el principio de vida espiritual, usted como regenerado tiene ventaja de mortificarle, teniendo la ventaja porque el viejo hombre es un hombre herido de muerte, y ahí herido podía golpearle, y entonces lamentablemente se le da la ventaja, se le alimenta, se le dejan producir sus trampas, se le descuida, se le concede estorbar a su antojo.
Luego, entonces, no espere la victoria. En esas condiciones no se puede esperar un buen resultado. El pecado es más astuto que usted. El pecado es más fuerte y más listo que usted. Cuando usted va, el pecado ya fue y vino. Sí, el pecado es más fuerte que usted, pero no más fuerte que el principio de vida espiritual. Pero si usted es perezoso, ¿esperará un resultado favorable? Si usted es flojo, holgazán y negligente en hacer lo que debe o necesita ejecutar en el deber, luego no se pregunte, ¿qué me trajo a esta terrible condición? Y es ahí donde usted no debe excusarse con la soberanía del Señor y concluir que su estado negligente es consecuencia de las determinaciones del Señor. Si fue usted el que le concedió la victoria al pecado, fue usted quien llegó a una condición tan lamentable por el pecado, ¿por qué esperaría un triunfo frente al pecado si fue usted quien dejó de mortificarle? Mientras vivamos en este mundo, no habrá día en que el pecado no venza o sea vencido. O se le vence o nos vence. Eso es un resultado diario. ¿Vencerá o será vencido? No estamos diciendo si el pecado será más fuerte que el principio de vida. La duda no es sobre el poder del principio de vida espiritual. La duda es sobre el cumplimiento del deber, sobre ser cuidadosos o descuidados. ¿Cumpliremos nuestro deber o seremos negligentes al mortificar el pecado? Porque algunos pudieran concluir falsamente que en algún momento pudieran dejar este deber y llegar a un acuerdo pacífico con el pecado. Pero pregunta, ¿quiénes están exentos de este deber? Este deber no es dirigido a los no regenerados. Si un individuo no es regenerado, quien quiera que éste sea, lo que este individuo necesita es la regeneración, no la mortificación. Un individuo no regenerado no tiene la posibilidad de mortificar el pecado. Tal vez puede abstenerse de pecado. Abstenerse de pecado no es lo mismo que mortificar el pecado. No concluyan que abstenerse de pecado es igual a la mortificación del pecado. ¿Por qué? Porque en realidad una de las mayores trampas del pecado es la abstinencia del pecado. Es verdad que aquellos a quienes el Señor ha de justificar al mirar su condición desnuda, es decir, al mirarse sin la protección de la justicia de Dios, muchas veces al estar siendo agitados en su conciencia, procurarán, por algunos medios, tratar de aliviar su condición. ¿Cómo lo harán? Bueno, tal como hicieron nuestros primeros padres, que después de pecar buscaron un falso remedio y se ocultaron y se pusieron hojas de higuera para cubrirse. Y así, el que de alguna manera es llevado al asentimiento intelectual del Evangelio y al mirarse dice, ahora veo que soy pecador. Y al mirar su falta de protección, entonces va a procurar abstenerse de pecado. Esto no le aliviará, ni podrá contra su pecado, pero hasta ahora es lo único que conoce. Sin embargo, aunque esto refrena la propagación del mal en el mundo, no es el deber prescrito de mortificar el pecado. Abstenerse no es el deber prescrito de mortificar el pecado. Pues un individuo, después de abstenerse durante un tiempo del pecado, ¿qué es lo que provocará? Lo único que provocará será un hambre desmedida de su lujuria. Es decir, su pecado se robustecerá, se hará más fuerte y prevalecerá con mayor fuerza que antes. La lujuria y la pasión siguen allí, solo tratando de ser contenidas a fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad nada tiene que ver con el principio de vida espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es como una fantasía y la otra es la realidad. Así como un oso de peluche en cuanto a naturaleza, nada tiene que ver con un oso real. La abstinencia del pecado en cuanto a naturaleza,
nada tiene que ver con la mortificación del pecado. A los no regenerados no les es mandado el deber de mortificar el pecado. A los no regenerados les es mandado arrepentirse. Este deber es solo para los regenerados. Este deber es prescrito exclusivamente a los regenerados. De ahí que en estos entendimientos, al llegar a este tipo de puntos, nos llevan al autoexamen. Pregúntese, ¿he sido verdaderamente regenerado? La respuesta ha de hacerse con sinceridad. Sinceridad en ese sentido es que se tome el tiempo necesario para averiguar si las operaciones y las obras del Espíritu han sido efectuadas en usted. De otra manera, debe responderse con sinceridad. Este deber, es decir, el deber de mortificar el pecado, es para los regenerados. Y ningún creyente puede exentarse de este deber. No es como que opcional. Ningún creyente se encuentra exento de este deber. Ni los creyentes más destacados, ni los más avanzados, ni aquellos con dones espirituales. Ninguno está exento de este deber. Pero concedamos que alguno pudiera concluir que este deber no le compete y que puede quedar exento de su cumplimiento y diligencia. Bueno, entonces escuchen al pastor puritano John Owen, cito: yo libraré de este deber a aquel que pueda traer al pecado a componerse a una cesación de armas en esta guerra, si él le perdonara, aunque sea un solo día, en un solo deber, suponiendo que sea una persona que conozca la espiritualidad de la obediencia y la sutileza del pecado, que se diga a su alma respecto a este deber: alma, toma tu reposo. Fin de la cita. Nuevamente es una ironía. Aquel que puede quedar exento del deber es porque ha realizado una labor tan excepcional que un día despierta y dice: por fin, después de haber sido tan diligente estos días en mortificar el pecado, ahora puedo tomar vacaciones contra el pecado. Y voy a llegar a un acuerdo con el pecado. Le voy a decir: si no me molestas, no te molesto. Y si puede llegar a ese acuerdo con el pecado, entonces solo así puede tomar reposo y quedar exento del deber. ¿Será posible? Pero los santos, aquellos que anhelan ser liberados totalmente del pecado y de su rebelión, saben que no hay seguridad contra el pecado, sino dando la batalla diaria, mortificando en una guerra constante. Pero para eso pasemos a nuestro tercer encabezado para considerar el descuido. Nuestro tercer encabezado es el descuido. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disputas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí. Miren, nuestro texto nos afirma que las obras de la carne son evidentes. Aunque dijéramos que el pecado nos ha dado tregua, en realidad se puede apreciar su permanencia por sus obras, que son evidentes. El pecado es apreciable por sus obras. Aunque con nuestras palabras llegáramos a afirmar haber vencido el pecado, observen que si estos no son mortificados adecuadamente, entonces todo aquello que produce el pecado es evidente. Todo aquello que produce el pecado es evidente. Se deja ver. Una vez más,
Ahí carne es ese principio obrativo del pecado. En ese principio permanente en el creyente, pues mientras el creyente esté en esta vida, la carne continuará su operatividad y esta puede ser más o menos eficaz según se le mortifique. Si el pecado no es debidamente mortificado, se irá robusteciendo, irá ganando fuerza, irá ganando batallas y tiene la capacidad de producir pecados tan evidentes como los mencionados. Usted puede expresar con sus palabras: no, yo nunca haría tal cosa. Pero noten que no es lo que usted se prometa no hacer, ya que sin la debida mortificación el pecado puede producir grandes males, tan grandes como los de un no regenerado. Pues pareciera que la lista de pecados que acabamos de nombrar describieran a un regenerado, a un no regenerado. Pero noten que el apóstol está descubriendo para nosotros lo que puede hacer el pecado no mortificado en los regenerados. Una vez más cito al pastor puritano John Owen. El pecado no solo estará esforzándose, actuando, rebelándose, turbando, inquietando, sino que, si se le deja solo, si no es continuamente mortificado, producirá pecados grandes, malditos, escandalosos y destructores de almas. Fin de la cita. Y observen, ¿de qué tipo pueden llegar a ser esos pecados? Reitero la cita, Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disputas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted está pensando, yo no haría esas cosas, si usted está pensando que eso no podría producirse en usted, entonces la verdad no está en usted. Se engaña a sí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. De ahí que debemos despojarnos de todo entendimiento moldeado al pentecostalismo, donde se llega a decir, si acaso alguna vez pequé en esto, o si tal vez alguna vez he cometido ese pecado. El asunto radica en que si no se mortifica el pecado puede llegar a producir obras sumamente ofensivas. No es si acaso o si tal vez alguna vez llegó a pecar. Es una realidad que el pecado continúa produciendo lo más vil de la pecaminosidad en el regenerado. Y si el pecado no es mortificado, entonces se hará evidente por su producción. Ustedes saben lo que el pecado hizo en David. Tal vez él se prometió secreto en el pecado. Y vean cómo su pecado se ha conocido a lo largo de toda la historia. Es decir, al no mortificar el pecado, entonces la producción del pecado se hizo evidente. Para algunos cuantos, para toda la humanidad. Pero el asunto aquí no es contra David, pues otros también cometieron horrendos pecados. Y el asunto tampoco es contra ellos, el asunto es contra el pecado. Es contra todo lo que el pecado es capaz de producir, aún estando herido de muerte, si no se le mortifica. Cuando el regenerado no mortifica debidamente, el pecado es capaz de los más viles y atroces pecados contra el amor de Dios, contra la gracia del Señor y contra la morada del Espíritu. Usted debe tener presente que usted, sin la mortificación, es capaz de los más viles, atroces, horrendos, escandalosos y destructores pecados del alma. Si no mortifica, si somos descuidados, somos capaces de los más terribles y grotescos pecados.
Si de por sí es grave que usted sea capaz de lo que se imagina, ¿cuán grave no será si el pecado no es debidamente mortificado? Usted sería capaz aún de lo que ni se imagina. El pecado es sumamente pecaminoso. Es decir, hacia donde apunte es extremadamente malvado, perverso, ingrato, blasfemo, profano, inmoral, asesino y destructivo. Escuchen las palabras del pastor puritano John Owencito. El pecado siempre apunta a lo sumo, cada vez que se levanta para tentar o atraer. Si pudiese tener su curso propio, saldría al máximo pecado de este tipo. Cada pensamiento o mirada impura sería adulterio si pudiese. Cada deseo codicioso sería opresión. Cada pensamiento de incredulidad sería ateísmo. Si se le permitiese creer hasta su cabeza. Fin de la cita. Observen cómo cada tentación o atracción, si se le diera oportunidad, llegaría a su máxima expresión. Y el pastor puritano nos pone 3 ejemplos. 1. Si la tentación pudiese llevar cada pensamiento o mirada impura hasta su máxima expresión, cada vez terminaría en adulterio. Si la atracción o arrastre pudiera llegar a su punto máximo, entonces cada deseo codicioso terminaría en opresión. Es decir, dañar a otros con tal de satisfacer el deseo. 3. Si se le concediera llegar a su descenso moral a cada pensamiento de incredulidad, llegaría al ateísmo. Pues hacia donde apunta ese tipo de pensamientos de incredulidad es al ateísmo. El pecado apunta a lo más grave. Y de ser por el pecado, llegaría a su máxima expresión cada vez. Entonces adviertan la importancia de no descuidar la mortificación, pues cada vez el pecado apunta a lo más extremo de su tipo. Ahora, el pecado es tan astuto que algunos individuos pueden llegar al punto de albergar pecado en sus corazones. Pero este no se manifiesta como un escándalo en su boca. Pero aún así, cada surgimiento de la concupiscencia, si se le diera rienda suelta, si se le diera su curso, si se le dejara actuar hasta donde apunta, entonces llegaría a lo más bajo que pudiera. Llegaría a su expresión más indecorosa. Y en ese sentido el pecado es como la sepultura. Nunca se sacia. Y en esto descansa gran parte del engaño del pecado. Aquí radica mucho de la forma en cómo engaña el pecado, por el cual avanza hasta el endurecimiento de los hombres y así para su ruina, como también nos enseña Hebreos 3:13. El pecado aún posee la facultad para endurecer el corazón. Mucho de lo que aún no reconocemos como pecado en nosotros mismos y mucho de lo que en otro tiempo considerábamos pecado deja de tener una acusación eficaz en la conciencia por el endurecimiento del pecado. El pecado no llega y se muestra como algo grotesco. No se presenta como un depredador contra su presa. Es mucho más sutil. Empieza más sutil. Se desliza con cuidado. Se viste de piedad. Es falsa piedad, pero se viste de legitimidad. Se viste de prudencia. Se viste de sabiduría. Se viste de un argumento que suena razonable. Todo esto está ocurriendo adentro del creyente. El pecado es sumamente cortés. Invita. Al principio no impone. Lanza la pregunta y parece lógico, parece sensato, y luego hace dudar al regenerado sobre los principios escriturales. Y trabajando esa duda, luego le atrapa con rudeza imponiéndole su criterio. El pecado, de alguna manera, es modesto, por así decirlo. Primero sugiere propuestas, pero una vez que ha ganado el terreno en el corazón, entonces sostiene firmemente su posición. Y rápidamente comienza a escalar a grados más elevados del mismo género. Pero es un proceso muy rápido. Su avance en el corazón es imperceptible si no se le mortifica. Usted no se da cuenta de la velocidad a la que avanza. Es como el vendedor astuto,
que mientras te está sugiriendo la compra y ofreciendo cortésmente el producto, ya te lo está empacando para que te lo lleves. Una vez que el pecado avanza, se apresura a confundir el entendimiento y el alma no logra advertir el movimiento del pecado. Usted apenas está tratando de razonar la propuesta del pecado, pero para esto el pecado ya pasó a la habitación más íntima de su corazón y se sienta y está exigiendo un lugar de privilegio. Y el creyente concluye que no hay mayor problema. Solo fue una probada. Pronto dejará el pecado, se promete a sí mismo. Y no lo dejará crecer mucho, dice usted. Que como no fue mucho, lo va a poder controlar. Pero cuando eso sucede en el alma, entonces el pecado comienza a insensibilizarse. Y una vez en esa condición, entonces, en esa misma medida le endurece. Pero el pecado no se detiene ahí. Si pensaban que solo endurece y bueno, luego ya con el paso del tiempo, el corazón nuevamente se hará sensible, se engañan. Pues el pecado siempre está avanzando. En realidad el pecado no tiene límites. Va escalando. Va escalando por grados y lo hace rápidamente. Lo que el pecado anhela es estar absolutamente alejado de Dios y que el creyente abandone totalmente a Dios y sigue su curso, porque una vez alejado, ahora se va a oponer a Dios. Y esto no es tanto por su poder corruptor, sino por su característica de ser un hábil engañador. Pero nada puede prevenir este avance del pecado, sino la mortificación. Pues es por el Espíritu que se le puede restar la eficacia al pecado. Es por el Espíritu que se puede hacer morir el pecado. El pastor puritano John Owen, hablando de esta prevención mediante la mortificación, nos dice lo siguiente, cito: ella marchita la raíz y golpea la cabeza del pecado a cada hora, de modo que, sea lo que sea que procure, se le cruza en el camino. Fin de la cita. Si en verdad algo se le ha de cruzar al pecado en su avance, será solo la mortificación. Si hemos de evitar que el pecado llegue a su máxima expresión en nosotros, será realizado únicamente por la mortificación. Si el mejor creyente del mundo dejara este deber, caería en los pecados más horrendos y malditos en cada tipo y género al que apunte el pecado. Pero si por el Espíritu mortifica debidamente, entonces podrá detener los avances del pecado y disfrutará una vida de gozo espiritual. Oremos al Señor.